estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot y en este vídeo os vamos a mostrar las miniaturas que reproducen coches del año 1954, pero desde el punto de vista de la miniatura del slot, de los fabricantes de slot, de cómo los fabricantes han afrontado la realización de miniaturas de este año. Empezamos con la Fórmula 1. Recordemos que básicamente las marcas involucradas eran Maserati, Mercedes y Ferrari. Maserati y Mercedes hicieron coches específicos para esta temporada. Aquí vemos el Mercedes reproducido por Top Slot. Recordemos que Mercedes en este año apostó por hacer coches aerodinámicos, coches carenados, que lo permitía el reglamento, y solo a lo largo de la temporada se dieron cuenta de que ese planteamiento daba problemas en determinados circuitos para la visibilidad de los pilotos y fueron improvisando una carrocería envolvente a lo largo de la temporada que se fue modificando incluso de forma muy artesanal y muy manual, y yo creo que por eso no hay nadie que haya reproducido la carrocería de ese año en el slot, la carrocería envolvente, porque no hay dos iguales, porque es muy poco uniforme, etc. Entonces, bueno, nos quedamos con estas miniaturas de la versión aerodinámica, la versión carenada, Stranliner. Esta caja de Top Slot, que es el debut de Mercedes esta temporada, que es la tercera carrera de la temporada. Aquí incluso los coches son diferentes entre sí, hay pequeñas diferencias de matiz. Vemos que el cockpit, la parte que rodea al piloto, los retrovisores, son diferentes en este coche que en estos dos. Hay algún detalle, pues como esa tapa que hay ahí, ese registro que hay ahí en el capó, en este no lo hay y en estos dos sí. La parte trasera, las rejillas, las salidas de aire, tiene pequeñitas diferencias. Esta está remachada y estas dos no. Bueno, diferencias de matiz que hace que, pues que las maquetas estén trabajadas y se haya buscado pues referencias a la realidad, que es de agradecer. Aquí tenemos, esta caja venía con gráficos, con estas piezas de metacrilato con ilustraciones de personajes, y yo le he añadido ahí una figura de Lemas Miniatures de Alfred Neubauer, al lado del Alfred Neubauer, digamos, de caricatura. Luego tenemos un Mercedes similar a estos, hecho por Boom Slot, similar en el sentido de que se reproduce el mismo coche. Esta es una carrera fuera de campeonato en Abus, que en entrenamientos, creo que solo en entrenamientos, llevó este acabado aerodinámico. Y luego el Maserati 250F, no hay reproducciones en la configuración de este año. Recordemos que es el primer año, el año del debut. Además lo utilizó Fangio en las dos primeras carreras del año que ganó. Y aunque hay muchísimos Maserati 250 de slot, la configuración de este año no la hay en general. Lo más parecido que hay es esta, que es un coche de hojalata de Scalestri en Inglaterra, que casualmente reproduce la configuración de rejillas, de escape y tal de este año. Y en plástico no hay ninguna, y en resina hay una de Penelope Pitline, que tenemos que hacernos con un par de ellas para hacer versiones de este año, pero la de hojalata pues responde bien a lo que es a la configuración. Otra cosa es que la calidad de esta miniatura pues es la que es, debido a que es uno de los coches de las dos primeras referencias de Scalestri Inglaterra, digamos de la producción que tenía para coches de cuerda reciclada para el Scalestri eléctrico, de ahí Scalex eléctrico. Scalestri, esta es una de las dos primeras referencias. Es la miniatura más antigua que tenemos en la exposición piloto, del año 57. Este coche es conocido, pero bueno, ahí tenéis la guía con dos conductores separados por un no conductor para coger electricidad, un polo por cada lado. Habría que hacer la decoración específica de alguna carrera, pero ahí está. Y luego Ferrari, pues como eran coches que no se hicieron específicamente para el nuevo reglamento, sino que eran coches adaptados del reglamento anterior, que se había utilizado en el año 52 y 53, de 2000 centímetros cúbicos, pues hay poca miniatura. Hay un Ferrari 625 de Penélope también, que responde más a la versión del 55, creo, tengo que analizarla. Bueno, sigamos. Coches de la carrera panamericana. Aquí tenemos pues un poco de todo. Por un lado, un escarabajo de Pincar, que
que no se adapta exactamente al acabado de la carrera, pero sí recoge la primera versión de ventanilla dividida. Bueno, la decoración está bien. Para dar testimonio, pues es una buena referencia. Aquí tenemos el Oscar de Slot Classic, una de las buenas decoraciones, y además con el acabado. Esta es una versión estándar de Slot Classic con la lona que tapa el espacio del copiloto, el cockpit bien resuelto. Es una de las buenas maquetas de Slot Classic. Recordamos que era un coche propiedad de Portago, que se lo alquiló a Roberto Mieres para esta carrera. Portago corrió con el Ferrari 750 que se había comprado, y este es el producido por Boom Slot, con las limitaciones que tienen estos coches de Boom Slot. Fijaros cómo están resueltos los escapes, que teóricamente salen por los lados y salen por el final. El chasis universal que tenían, que se podía alargar, el velcro para sujetar en la caja, y el acabado regularcete con el eje sobredimensionado por escoger un eje estándar, esas cosas. Este es un coche de Mario Sesma, un MS Slot, un Ferrari 375 Mille, que yo creo que baja con respecto a coches que había hecho previamente Mario Sesma. Sobre todo los laterales, la manera de desmoldar esta resina, creo que deja bastante que desear, pero bueno. Después utiliza buenos materiales y tal, pero este coche, ya digo, es una bajada de calidad respecto de otras miniaturas anteriores de Mario Sesma. Aquí tenemos un Top Slot de Pegaso, que también lo reprodujo Slot Classic. Creo que es mejor el de Top Slot, a pesar de la deficiencia que se habla siempre de este coche, de toda esta serie de Top Slot de Pegasus, que tienen el morro muy prominente para poder dar alojamiento al chasis universal que tenían, el chasis Sebring, que tiene la guía muy adelantada. Es posible que haya ese defecto, pero por lo demás creo que son coches muy buenas reproducciones de los Pegaso. Es una colección digna de tener. Y este probablemente es un clon de un Top Slot, que es el Top Slot que había sacado el ganador del año 53. Y ahí lo tenemos. Luego tenemos por otro lado Lancias, aquí Lancias de 24, en dos versiones, en dos fabricantes. Ya veis que este año se corrieron tanto Giro de Sicilia como Targa Florio, convivieron las dos carreras. El Giro de Sicilia, ese coche que aparece en el Giro de Sicilia es un George Turner, y creo que es una buena miniatura, que en cuanto a proporciones, en cuanto a formas, en cuanto a dimensiones de lo que es el escalado, la batalla, etcétera, etcétera, es muchísimo más correcto que este, que lo había hecho Bitume Slot Racing, y creo que es bastante peor. Aquí tenemos la versión de la Mille sin montar, bastante peor. También tenemos una versión de la carrera panamericana que se puede ver en el vídeo de las carreras en ruta. Luego tenemos el Maserati de carrera, el 6GS. Es una reproducción pues que nos da mucho juego, porque se pueden hacer muchas versiones. Y el Porsche de monograma, también correcto con respecto a la versión, a la decoración, es el que tiene que ser. Es uno de los prototipos que se había hecho de este coche. Los 12 primeros chasis fueron prototipos que fueron diferentes a lo que es el Speeder posterior, que fue el Speeder comercial, el que uno de ellos es la versión de James Dean. Este es uno de los prototipos, uno de los 12 primeros coches. Concretamente debe ser el 8 o el 7, no recuerdo ahora mismo. Y responde a esta configuración de la carrera de la Mille. Y aquí tenemos otro Pegaso, del primer y último Gran Premio de Sport que se corrió en Pedralbes, porque Pedralbes se dejó de usar. Este coche parece ser que fue cronometrado a 300 km/h al final de la regata de Pedralbes, con Celso Fernández al volante, que además aprecia perfectamente que es él. Y luego también tenemos del Rally Monte Carlo el Lancia B20 de Slot Classic, que es otra muy buena miniatura de Slot Classic. Digamos, del momento en el que llegó a alcanzar este estándar que se mantiene hasta el día de hoy, con los fotograbados
y la robustez y la estabilidad dimensional que tiene el Slot Classic, los acabados, etc. Ahora nos vamos a Le Mans. Aquí tenemos dos Cunningham. Este lo hizo tanto Top Slot como MMK. De hecho, este creo que es Top Slot porque tiene el chasis de MRRC, que lo hacía mucho, lo de aprovechar chasis de otras marcas. Y sin embargo, Proto Slot ya... Bueno, este no sé si era MMK, porque Proto Slot utilizaba... Esto se debían de hacer tanto como por Top Slot, como por MMK, como por Proto Slot. Este es un MMK. Por el chasis, claramente es un MMK, que hacía sus propios chasis para determinados coches. Esto es Proto Slot, estos dos Ferraris, el 4 es el que ganó. Este incluso está hecho por Chris, firmado. Y este es un MMK, que es el mismo Ferrari, pero transformado por el equipo Cunningham, que siempre hacía sus adaptaciones para mejorarlos. Luego tenemos aquí la Honda de MMK. Estos tres coches, estos tres Jaguar, son los Jaguar el debut del Jaguar D en Le Mans. Son de George Turner, que tienen todas las características iguales a la que, perdón, muy parecido al Carrera, que había sacado en su momento Carrera, que era una reproducción muy digna para ser en plástico. Lo que pasa que Carrera, claro, hizo un acabado estándar y no tiene pues la simetría del morro para llevar el faro más largo, más grande de un lado que de otro, y llevar incluso aquí ni siquiera son faros. Luego la decoración, el dorsal, pues no responde a esos dorsales fluorescentes que llevaban los coches de este lado, de Le Mans de este lado, del lado izquierdo. Entonces, bueno, pues aunque no estaba mal, tener estos George Turner pues es otra cosa. Luego este Aston Martin DB3, que tanto lo hizo MMK como Proto Slot Kit. Aquí hay uno de cada. Fijaros que son diferentes, el morro, cómo está resuelto el morro. El de la izquierda es de Proto Slot Kit, el de la derecha es de MMK. Incluso tiene diferencias en la trasera. Los tanquillos, los cierres, bueno, están diferente resueltos. Y aparte que las formas no son exactamente iguales, o sea, no son clones. Luego aquí tenemos un Maserati 6GS. Este no es un Carrera transformado, sino que es un kit que se había hecho para hacer el coche de Portago a partir del Carrera. Y aquí hay dos resoluciones distintas. Uno con un parabrisas más elaborado, pero creemos que este parabrisas más improvisado es el que es más fiel a la realidad. Después en el acabado pues hay pequeñas diferencias, pero ya digo que es un kit de resina al que se le adapta un chasis de Carrera, en este caso, y en este otro caso también, sí. Bueno, pero es un chasis de resina, ¿eh? En los dos casos es un chasis de resina clonado de un chasis Carrera, a partir de un chasis Carrera. Luego aquí tenemos un Bristol de MMK, el equipo de Slot Classic, el 42 es el coche estándar, que además es una versión diferente de los que había sacado para la Panamericana, con el chasis, con el parabrisas de 2 plazas. Y sin embargo aquí tenemos una modificación de Slot Classic hecha por el propio César, donde no es exactamente igual al de la Panamericana, sino que la tapa del copiloto es una tapa rígida, no es una tapa de lona, como es en la Panamericana, y bueno, determinados detalles propios de César cuando se le curran las versiones especiales. Luego aquí tenemos un Porsche de Monogram, también uno de los prototipos del 550, que con esa misma carrocería corrieron 4 coches, con lo cual con unas calcas y poco más se puede tener el equipo completo de Porsche, que de hecho nosotros tenemos unas cuantas unidades pendientes de modificar. Y aquí tenemos un MMK, un Renault, de esta serie que hizo
para reproducir coches franceses de los que iban a ganar, a tratar de ganar la clasificación de performance, donde se tenía en cuenta consumo y tal, coches pequeñitos de 750 centímetros cúbicos, que son grandes para ser, claro, la reproducción tenía que ser mucho más pequeñita en realidad. Pero la limitación del chasis, etcétera, etcétera, aquí no medimos la escala, pero es seguro que está a una escala bastante superior a 1.32, pues 1.30 o incluso más. Bueno, con esto damos por cerrado el año 54. Gracias.